La tengo a la ministra de Educación, Práxedes López. ¿Cómo estás, Práxedes? Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Buen día a la audiencia. Muy bien. Bien. No entraste como diputada nacional. No entramos. ¿Te dolió? ¿Te afectó? No, porque cuando yo tuve la oferta del gobernador, Sí. él me dijo, mira, Praxedes, que siempre cuento que fue el 17 de agosto, Sí. a las 17 horas, siempre digo que fue ese horario porque venía yo de otro lugar. Y él me dijo, son elecciones distintas y difíciles. Sí. Siempre son difíciles, pero si entras en la persona que yo confío que tiene que estar en el Congreso. Así me dijo. Y le digo yo, suma o no suma, porque uno piensa, suma o no suma tu candidato, si puede ayudar a eso por lo menos. Me dijo que sí en ese momento y por eso me pedía que aceptara. Ajá. Yo no tenía la más menos intención, porque yo hice un trabajo técnico, más allá que nuestro trabajo de político, también yo hice un trabajo técnico. La semana antes nosotros teníamos los números precisos, que estaba entrando Diógenes. No, que estaba entrando también el que se había dividido y que estábamos en tercios. En tercios, así claro. Que la semana anterior me dice, mira, Praxedes, el mensaje tiene que ir para allá porque están entrando los tercios. Así que nosotros teníamos datos precisos al respecto. Trabajamos, por supuesto, siempre para revertir eso. Y se polarizó las elecciones, me dijeron, ¿eso se polarizó o entra el rulo o entra, viste? Se había polarizado. Claro. El nuestro entraba solo Diógenes, así que teníamos esos datos. Para mí hubiese sido, la posibilidad de hacer una cosa distinta, eso que me gustaría pelearlo y que hoy veo ese presupuesto y que va a ser, y que ya va a tener influencia. Ya lo tiene hoy. Cuando nosotros hablamos a nivel nacional de que la incidencia del presupuesto en educación bajó, y claramente si el 12% no nos mandan del incentivo docente, y claramente Argentino por la ocasión tiene que decirlo, pero no dice que son los recursos nacionales. No dice que todos los recursos que se bajan este año va a ser terrible. Yo le decía en el último Consejo Federal que estuve hace poco, le decía en el Consejo Federal, pero escúcheme, ¿ustedes saben que todas las jurisdicciones van a tener impacto en educación? Todos. Y bueno, en la UNE yo ya leía que ayer en el grupo pusieron que hay una carrera que no va a empezar por un tema de presupuesto. Así es, que no tienen presupuesto. Que no hay. Nosotros la provincia nos puso el mismo presupuesto, el 29% de lo que es para toda la provincia también es para educación. Nunca bajaron, diríamos, ¿viste? Se baja a nivel nacional, que son esos recursos que se vienen. Lo que sí vamos a tener que ver, que seguramente va a ser decisión ya del gobernador electo, de ver que de qué partida se puede asumir, que si yo no sé, la educación técnica. Eso va a ser va a tener que ver con el presupuesto provincial que se manda acá. Totalmente provincial, porque a nivel nacional tuvo un recorte, no sé cómo se va a aprobar. ¿Qué complica, por ejemplo, hablaste de incentivo docente, que no te manden el incentivo docente? ¿En qué complica en la cartera de educación de Corrientes? Bueno, la provincia absorbió este año. Pero es el 12% que nosotros lo destinamos a sueldo en vez de destinar a otra cosa, diríamos. ¿Entendés? Vos decís, bueno, equipamiento a las escuelas técnicas, equipamiento, no sé, a los institutos, ¿viste? Al Instituto de Formación Docente o a los institutos. A algo puedes llevar ese 12%, que es bastante, mucho, ¿no? Es mucho. En 30.000 docentes, imagínense el 12%, es mucho dinero. Así que la verdad que eso ya fue en su primer un impacto muy grande. Y ahora que te saquen el recorte a todo lo que es el fondo que viene del INET, que nosotros sacamos casi el 82%, nos van a quitar. ¿Qué es el INET? El INET es un organismo donde mira y tiene, y mandan recursos para las escuelas técnicas. Escuelas técnicas y agrotécnicas y los institutos superiores. ¿Cuántas escuelas técnicas hay en Corrientes? Nosotros tenemos 42 escuelas técnicas, pero tenemos mucho con formación profesional. Crecimos mucho de formación, que es la parte de capacitaciones laborales. Acá ustedes tienen el Copico como muestra, diríamos, grande, diríamos, para saberlo y para que entiendan la audiencia. Y después también durante la gestión nuestra hemos avanzado mucho en poner capacitaciones laborales en la escuela técnica, porque yo entendía que por ejemplo, un técnico agropecuario no podía no saber electricidad y mecánica. Sí, lo que estamos diciendo con este presupuesto 2026, para ponerlo de una manera, digamos, entendible y
y drástica, si querés, es que no implica este presupuesto que no existan más las escuelas técnicas. Y yo creo que no, porque no van a haber insumos. Había un recurso que era para insumos de acuerdo al número de escuelas, vos tenías que tener. Nosotros creo que tenemos 142 escuelas inscritas en un registro. Si estaban en el registro, te asignaban presupuesto, si no, no, el INET. Pero es una construcción federal muy linda, ya estuvo el CONE, después vino el INET. Y es una construcción muy linda, federal, diríamos, ¿viste? Porque ahí se construye, decimos, bueno, mira, Corrientes tiene la necesidad de hacer una escuela, la portuaria, por ejemplo, claro, en gran parte. No sé, necesita hacer una escuela portuaria porque está insertado, porque empieza a ver, entonces se aprueban los presupuestos. Tenés una polinómica y no te corresponde un determinado número a eso, un determinado recurso, diríamos. Nosotros siempre estuvimos por sobre el piso porque Corrientes se caracterizó por tener muy claro lo que quiere, que era lo que siempre se ponderó a nivel nacional. Pero recuerden que yo ya tengo mi antigüedad ahí también, porque fui la primera directora de técnica, ya en otra gestión. Después también el gobernador actual me puso cuando fui directora de secundaria como referente ante el INET. Así que la verdad que uno conoce y sabe cómo usar el presupuesto adecuadamente. Y bueno, la verdad que eso me da mucha fortaleza, por eso siempre digo yo que quiero mucho las escuelas técnicas y fui rectora 25 años, entonces uno sabe qué es lo que se necesita ahí para que esas escuelas sigan creciendo. El financiamiento de las escuelas técnicas sacó el gobierno nacional. Está para aprobarse el presupuesto y yo sé que lo van a aprobar. Si se aprueba, no vamos a tener más financiamiento. Probablemente van a hacer aporte de partida, pero ya no va a tener la asignación que teníamos. ¿Y qué significa, por ejemplo, no tener, que Corrientes no tenga el financiamiento de escuelas técnicas? No va a tener más insumos las escuelas técnicas, es decir, qué sé yo, no sé, los insumos, también herramienta al menor. No va a tener, por ejemplo, para comprar los clavos, para la práctica de alumnos. No va a tener para comprar martillo, para comprar una tenaza, porque esos son materiales que hay que ir haciendo. No digo las grandes maquinarias que también lo hacíamos. Nosotros estábamos también haciendo desde ese lugar nuestros primeros centros de simulaciones, que lo tuvimos. La enfermería lo trajimos a través del INET. La de la portuaria lo trajimos a través del INET, parte del INET y parte provincial de lo que no había, podíamos hacerlo. Diríamos, hay cosas que se hacía estrictamente con ese presupuesto que se hacía. Se asignaba, se hacían planes de mejora, no sé, gran financiamiento de nuestras carreras de autos de la costanera, del Tecnicar, también se promovía a través del presupuesto que teníamos con INE. El resto era todo provincial, pero la mayoría se hacía desde ahí. Es decir, hay cosas que tenemos que tomar de nuestro presupuesto provincial, que también tenemos un tope, que no es que Nación te impacta y te dice, mira, hasta acá puede gastar. Después pueden venir otros adicionales y ahí se pueden hacer la educación. Es decir, la provincia no puede, en este caso, hacerse cargo de las 43 escuelas. Claro, pero hay escuelas técnicas que no se han terminado la construcción tampoco, ¿no? No, eso se van a tener, eso provincial, no se hizo por Nación, porque últimamente escuelas ya no se hacían por ellos, se hacía por el Ministerio de Nación. Lo que se hacía eran reformas menores, pero siempre hace falta. Claro. Se pactaba un techo, no sé, el taller que era inadecuado, todo eso se podía pactar por INET. ¿Qué no va a tener? Pero lo va a tener seguramente por la provincia, sin duda, pensando, no sé, lo ha tenido el gobernador, lo tiene el gobernador y lo tiene el electo, esa visión que tiene también de desarrollo. Él claramente conoce las escuelas técnicas y sabe, tiene eso. Cuando se crea ahora la segunda escuela en Ituzaingó, está pensando qué vamos a hacer ahí, con qué especialidad vamos a hacerla, que no va a ser seguramente una especialidad dura en Ituzaingó, pero por eso tiene esa mirada también, así que él seguramente de eso va a hacer revisión de partidas, diríamos específicamente para ponerlos, pero era un dinero que venía y estaba asignado por ley, porque lo único que puede parar es el presupuesto, porque es la ley de madres. Claro. Porque ahora hay una ley que va a dejar, diríamos, sin efecto, no deja sin efecto, pero deja, porque la ley de madre le establece que puede suspenderla. Así que eso va a pasar si se aprueba el presupuesto tal cual. Y las EFA, Praxis, yo quiero mucho a las EFA porque son, bueno, yo pude ver varias de ellas. Eso es muy importante para sobre todo los hijos de la gente del campo y todo esto. ¿Las EFA cómo están? Bueno, yo quiero contar una anécdota que
cuando yo estuve la primera vez en una mesa federal como directora de técnica hace muchos años, Sí. la primera persona que pide que una EFA esté dentro del fondo del INET fui yo. Así que así comienza la vida de las EFA, de ese financiamiento. De primera ¿Cuántas vez EFA entra, hay? acá 20. Por primera vez entra al fondo las escuelas privadas, diríamos, Claro, ese fondo. claro. Y bueno, la verdad que me llenó de satisfacción. Nosotros ayudamos mucho. Nosotros tenemos, además de los fondos que reciben, que no son tantos, porque al ser de gestión privada no reciben tanto, pero reciben por otro lado. Nosotros tenemos asignación, por supuesto, de comedores, a alguna le establecimos escuela, y tenemos un fondo rotatorio que nos pidió el gobernador que lo hiciéramos permanente. Un fondo rotatorio que ellos usan todo para insumos. Y ahora sacamos otro fondo rotatorio de todo eso de la provincia. Otro fondo que es para los insumos de la alimentación de los animales, eso que lo tienen y que realmente es un costo alto tener sus animales porque si no, no pueden crecer. Agrotécnica y EFA lo tenemos en las mismas condiciones, así que ellos tienen y reciben ayuda. Lo que a veces piden es mayor financiamiento a las horas cátedra, que la tienen la mayoría, algunos tienen el 100% de financiamiento del Estado también. Pero sí, pero hay que seguir trabajándola. Nosotros también queremos, es una escuela que realmente contiene las poblaciones rurales y quieren y están ahí, están contenidos los chicos. Lo que anda muy bien es Eragia. ¿Eragia depende de la UNE y De la también UNE. del ministerio? No, solo de la UNE. Qué bien anda la Sí. Eragia. Y la Eragia también en ese momento dependía del financiamiento del INET. Sí, señor. Porque, claro, exactamente. Claro. Así que, por eso digo, fíjense que todo eso es un tema. La formación profesional, que también, claro que recibe por otro lado, también recibe la UNE, que son las formaciones profesionales que ellos empezaron a trabajar fuertemente. ¿Querés seguir siendo ministra de Educación? Yo creo que los tiempos son buenos de lo que hemos hecho con el gobernador actual. La verdad que uno se pone a mirar para atrás y se ha hecho gracias a un gran equipo. Yo soy la persona que imprime mucho su tiempo personal. A eso yo me veía que era bueno que haga esta retirada, diríamos, o pongo a disposición con total amplitud para que el gobernador electo elija la persona más adecuada para educación. Educación es muy complejo. No cualquiera. Tener que conocer los niveles educativos, como yo digo, tener que conocer las leyes y el estatuto, tiene que ser tu ademecum de todos los días, Sí. tienes que saber por artículo qué licencia te puede tomar y qué no, porque eso te imprime la gestión permanentemente y si no lesionás permanentemente derechos. Y tenés que saber qué querés, entonces tenés que tener siempre las miradas. Pero no tengo ningún problema en acompañar, diríamos, en ese sentido, si la persona se quiere, porque hay veces que hay personas que no se dejan ayudar. Depende de la relación. Hay personas que somos muy abiertos y otros que ven permanentemente como algo molesto que alguien les ayude. En eso no me van a encontrar a mí. A mí si no me piden y no me asignan un lugar, no me lo voy a tomar. No lo hice durante toda mi vida. Entonces, como una decisión personal, yo dije que sería bueno por mi familia. Ustedes saben que yo tengo mi familia toda dispersa. Tengo en España los nietos con mi hija, tengo en Buenos Aires los otros hijos y mi Un hijo. marido, ni tú tengo. Claro. Así que eso es bastante complicado. Lo he hecho en estos 7 años y medio, 8, te pasa de todo en la ruta, ayer me agarró la lluvia, viste que esas cosas así que tiene, tiene su... Sí, uno ya tiene edad como para pensar 2 veces esta cosa. Pero hemos llegado hasta acá y hemos hecho tanto, la verdad, uno mira para atrás, pero el gobernador en eso es un estadista, tenía una mirada, viste esa... La voy a tener el gobernador electo. Te iba a preguntar, ¿te reuniste con el gobernador electo? 4 horas. 4 horas. Entró ¿Cómo a lo los- ves? A ver, contanos vos, aunque yo sé que vos los conocés a los dos porque son del mismo lugar. Entonces, ¿qué viste de diferencia entre Gustavo Valdés y Juan Pablo Valdés a la hora de esta reunión que duró 4 horas? La cercanía. Tiene una cercanía, él se sentó... La cercanía a los equipos, Ah, porque al empezaron equipo. a pasar los equipos, a mostrar lo que estábamos haciendo, cómo era el presupuesto. Se miraron pocas cosas, diríamos, porque se miró fundamentalmente todas las personas que están adentro del Ministerio de Educación, es decir, organigrama, quedamos para ver el organigrama porque quiere hacerlo ágil, me pidió que empiece a trabajar fuertemente sobre el organigrama actual para reducir, etcétera. Para hacerlo más eficiente. Eso me pidió todo a mí, me pidió, por supuesto, miramos cómo se hacen las asignaciones de recursos,
eso se interesó fuertemente y después también estuvo mirando la planta funcional a nivel provincial, también lo hizo desde el Ministerio de ¿Qué Educación. planta funcional? Y son todos los empleados. Los empleados. Los empleados, cómo impactan los sueldos, qué funciones tienen, cómo se designan. Luego, 4 horas a mí me llamó, no se levantó en ningún instante. Solamente tomó agua de vez en cuando y trabajó abiertamente. Eso me llamó. Yo creo que la única oportunidad que tiene de hacerlo, dice que nos visita nuevamente para mirar un poco lo pedagógico y lo otro, para ver cómo es esto, cuáles son los cargos que realmente a partir del 11 tienen que estar dentro de y qué perfiles tiene que haber mínimamente dentro de cada uno. Porque vos tenés que pensar en una dirección de secundaria, que tenés que ser de secundaria, tenés que haber transitado, si no, no tenés idea. Que si sos de primaria, tenés que haber transitado primaria, porque si no, no tenés idea. Que las secretarías generales que refrendan la firma tienen que tener un perfil que conoce, si no, al otro día salen mal los decretos, las resoluciones. Acerca de los perfiles, ministra, hay un rasgo que parece marcarse a partir de este próximo gobierno, que es el rasgo de la juventud, del recambio generacional. ¿Usted ve alguna persona competente que sea joven y que reúna todos esos requisitos que vamos viendo va a tener el próximo gobierno? Solamente uno y está en el educación. En educación. Solamente una persona veo con ese perfil y está en el gobierno, pero no voy a decir más nada. ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. Y esta forma parte del gobierno. Para educación. Para educación. Yo veo una sola persona con perfil que está en el gobierno. No voy a decir ni qué área. Espera, ¿y si te piden a vos que te quedes, qué haces? Bueno, eso es otro tema, digamos. El tema que no hemos conversado. Si bien nosotros adelantamos quiénes son los ministros que se van, también dijimos, praxis es un signo de pregunta, porque sigue siendo un signo. en la averiguación de antecedente, diría, no, en la averiguación de las decisiones, praxis era un signo de pregunta. Nadie decía si praxis se va. Pero si te pide Juan Pablo Valdés, ¿te quedás? No sé, tenemos que conversar, tiene que haber la oferta. Mire si hay ese recambio, como él dice, generacional. Ahí no está praxis. Pero el recambio generacional no es solo una cuestión de edad. Sí. Bueno, es una cuestión de cabeza también, porque vos podés tener 40 años y ser yo un digo viejo. Siempre lo mismo. Digo lo mismo. Quien revolucionó el tema de educación en cuanto a todo lo tecnológico fue en la gestión nuestra. Sí. ¿Te sentís conforme con lo que hiciste? ¿Te quedó pendiente Siempre algo? Quedan cosas pendientes en educación. ¿Qué te hubiese gustado? A ver, y que hayan mucho más carrera híbrida que estamos sacando para el año que viene, recién estoy mandando. Vos tenés que estudiar desde cualquier lugar y cualquier carrera. Vos querés estudiar, no sé, una una tecnicatura en algo, un profesorado, todo tenés que hacer híbrido. Claro. Todo. O a distancia, desde tu casa. ¿Por qué no crees que no se puede? Porque hay una cierta tenés una capacidad ahí que me pidió el gobernador electo que miremos eso desde la misma subsecretaría de contenidos audiovisuales, que se hagan las aulas virtuales, que ya lo lleva a cabo también la subsecretaria actual, y ella está muy formada en eso, en educación a distancia e híbrida, porque lo hace en la universidad. Entonces ella va a estar seguramente con esa Fue importante ¿cómo se llama lo de Educaplay? Lo de Educaplay. Sí. Eso fue importante. Sí, los ¿no? streaming, la educación. No, siguen capacitando. Esos docentes son maravillosos. Sí, ¿no? Eso es otra vida, eso es otro lugar y tienen que seguir haciéndolo. Eso es una fortaleza. Sí, como la alfabetización, como haber cambiado la forma de enseñar a leer y escribir en primer grado y que el alumno tenga en primero y segundo grado su libro de lectura. Mira qué bueno. Qué vieja que me siento cuando decís eso, pues yo no tenía libro de lectura. Y sí, por eso digo, su libro, el que te tiene que acompañar ya nosotros, muchos de los... se estaba dando que el libro no era un recurso nuevamente y tenemos que leer y ustedes saben que no es lo mismo el papel que el otro. Praxis, ¿cuándo terminan las clases? El 18 de diciembre. 18 de diciembre. ¿Todavía ¿Y cuándo? va a estar nuevo claro, o no? 18 termina. ¿Y cuándo empieza?
El 2 de marzo. Eso sí me autorizó a decirlo el gobernador electo, porque ya va a ser, le impacta a él, diría. El 2 de marzo. El 2 de El marzo. 2 de marzo se vuelve a la escuela. Sí, y el 14 de julio comienzan las vacaciones, el receso de invierno. 14. Lo que no decimos todavía es el final, porque es un trabajo de números con Nación. Veo que es una agenda nacional. Claro, 14 de julio, vacaciones de invierno. Sí, eso hasta ahí llegamos. Bien. Pero el 18 terminan las clases. Este año, no, el del año que viene todavía no está definido porque nos dan número de horas para cumplirla. Viste que hay una expectativa de 190 días de cumplirlo, claro, horas en las escuelas. ¿Se cumplieron los 190 días? Sí, se cumplieron. O sea que estamos todos en orden. ¿Se acuerdan que me criticaron por los sábados? Sí, se enojaron, sí. ¿viste? En todos los colores. En todos, sí. Y hasta el gobernador me dijo, ojo con eso, como diciéndome que me la... Y bueno, yo nunca tuve miedo, ¿eh? Cuando puse la hora más... Los chicos fueron los sábados. Ellos iban, felices. Yo iba detrás del muro y los miraba. Y veía que era un día de clase más y te juro que me llenaba de satisfacción porque qué lugar más lindo que estar en la escuela. Donde estás aprendiendo. Ahora, Praxis, nuestro clima no incide a veces en ese, porque, viste, por ahí el 18 de diciembre tenemos 45 de... Pero se puede acortar más, porque si no tenés que ir no sé cuántas horas en nuestras escuelas. Acuérdense que no podemos con nuestras escuelas, que a veces está la primaria y la secundaria en una misma escuela. No se puede, no podríamos. Por eso estoy contando las horas, porque yo digo que probablemente la primaria se pueda cerrar antes el ciclo lectivo. Eso. El 30 de noviembre, estoy contando las horas, porque se puede hacer por días o por horas. Ajá. Y le dije, cuéntenme la hora más, cuéntenme todo, y ahí cerramos el calendario que tenemos hasta el 30 de noviembre para cerrar. Así que estoy también con ese trabajo. O sea que la primaria puede terminar... Antes, por eso digo, estamos mirando los números, pues ellos tienen hora más. Así que yo decía, pero ¿cómo es posible que no puedan cerrar antes? Porque el 18, como dicen... Sí, el 18 hace calor. Demasiado. Pero no nos están dando las horas, que sí o sí. Ahora leí por ahí que decía Capital Humano, sacó una comunicación que nos va a contar los días de clase. Ellos no pagan los sueldos, pero van a contar los días. Claro. El docente... ¿Hablaste con el nuevo gobernador sobre aumento salarial para el docente? Está dentro del presupuesto, se nota perfectamente en el presupuesto aquel que ve. El aumento salarial. Sí se ve, si eso mira uno. ¿Cuándo se trata el presupuesto, Horacio? No sé. Sí, entró por senadores. Entró por Senado. Sí, que capaz que el 28, por ahí, el 27. Más o menos. Sí, más o menos ¿Cuándo se termina? Yo creo que el 28 hay una sesión de senadores. Hay algo también que se vio en tu gestión, Praxis, que es la reunión con justamente los diferentes gremios docentes. Hubo un gran respeto, digo yo. Porque cuando ellos me planteaban algo, yo se les decía que sí o que no. Y por qué sí y por qué no. Y cuando había demagogia y cuando no. Porque uno conoce esto hace muchos años que trabaja, más allá de algunos reclamos que eran genuinos. Me hablaron de estabilidad docente cuando yo llegué y tuvimos los concursos después de 33 años en el nivel secundario, 15 años en el nivel primario y 9 para directivos. Es decir, no había concurso para los profesores. Hablamos de estabilidad, van a salir todos, van a tener concursos, van a concursar los cargos directivos del nivel secundario, como digo, hace 33 años que no había. Es decir, cuando me hablaron de estabilidad. Cuando me hablaban de alguna normativa, ahí inmediatamente revisábamos la normativa y la modificábamos. ¿Es importante que un ministro de Educación venga de la educación? Yo siempre dije que hay dos formas. Puede ser un ministro político, exclusivamente político, pero el 2 tiene que ser súper... que está en el terreno. Pero aquí es el 2, el subsecretario que maneja que maneja la dirección de secundaria, primaria, superior, tiene que tener un perfil muy fuerte y conocedor del terreno. Sí, hubo mucha deserción escolar, hubo gente que abandonó la escuela por un tema, ponele, económico. Y sí, abandonan la escuela. Siempre es una lucha permanente del abandono, porque sigue trabajando, porque esto. A pesar de que vimos la última estadística ahí, que los alumnos están en la escuela, que eso nos llena de satisfacción. Que todavía hay deuda y seguimos con deuda con la de adultos, porque siempre busca una oferta. Pero eso tiene que ser
todo virtual, todo tiene esa distancia. Ya sacamos nosotros el bachillerato digital. Tiene que seguir eso a distancia, el alumno donde está tiene que seguir estudiando, porque si trabaja no puede hacerlo de otra forma, no puede ir a la escuela cansado de su trabajo, tiene que hacerlo un día sábado para ver, tiene que estar en la plataforma, seguir estudiando, diríamos. Es así, tiene que ser las ofertas para que sigan estudiando. ¿A usted le tocó asumir en el 22? Sí. Y, o sea, vivíamos la pandemia todavía, es decir, un momento... Claro, nos fuimos de la pandemia. Sí, no, a mí la pandemia me agarró en la dirección de secundaria. Sí. Abandonaron 30.000 alumnos, me acuerdo. ¿En la pandemia volvieron? Y volvieron de a poco. De a poco. Pero el gobernador Valdeque dijo, 100 escuelas me pones en foco, vino 50, creo que por nación 50 más, 100 en foco ponen, para que me revisen que vuelvan esos alumnos a la escuela. ¿Se acuerdan que era un... Sí, claro, me acuerdo. Y volvieron a la escuela. Escúchame, ¿cuántas escuelas se hicieron en tu gestión? 225 en todo el mandato, 150 en la nuestra, acompañando al gobernador. 150 se hicieron estos 8 años. El otro día decía que había 68. Es mucho. Ay, muchísimo. Es una guasada. Si usted tiene que ponderar un hito en su gestión, un plan, algún programa, algo... La alfabetización, voy a decir yo y lo otro. Porque no leíamos en primer grado. No había fluidez en tercer grado. Plan de lectura. Plan de lectura. Todo el chico de primer grado lee no y leí, escribe, hoy lee. Escribe en cursiva. No se escribía en cursiva. No. Y ya dejamos la hoja de ruta para mejorar matemáticas. Hay un compromiso ya para matemáticas. Qué lindo, qué lindo. Los todo chicos se va a leen, modificar. los chicos escriben. Yo también. me doy cuenta por mis nietos, por la diferencia, por ejemplo, entre mi nieta de 22 y mi nieto de 4 años, yo me doy cuenta que es abismal lo que escriben su nombre, su apellido, leen su apellido y su nombre. Sí, es no, notable, ¿no? Eso fue una transformación más allá que lo tecnológico también, porque vinimos de atrás para adelante y darle la importancia a las escuelas técnicas. Recién me recibía me hicieron como una distinción lo de la escuela técnica de Paso de los Libres. Y ellos dicen que se sintieron muy acompañados. Yo acompañé mucho a las escuelas técnicas, eso también es el motor de desarrollo de la provincia, hay que seguir haciéndolo. Así que yo creo que eso, el gran desarrollo curricular que nosotros tuvimos 170 publicaciones. Y acá algo que no se daba hace mucho. ¿Qué es esos libritos que trajiste? Porque esto ya lo habíamos presentado, iba a haber un tomo 2, que son todos los pedagógicos que hubo. Y de esto otros desarrollos, pero digo, esto tomé, porque un día me llamó la atención que no conocíamos a ninguno de los que se desarrollaron en Corrientes, que realmente transformaron la educación de Corrientes desde muchos años. Sí. Tuvimos la primera ley de educación, entonces le digo, esto hay que hacerlo. Salió este libro. Y ahora, ¿cómo se llama el libro? Esto es el Ministerio de Educación. Se llama Entre Mandato y Utopía, la educación de Corrientes de su origen. El volumen 1 y el volumen 2 me va a abarcar. Ahí ya me vi ahí, porque si no, seguramente que capaz que va a haber crítica. No digo, pero sí. Y la verdad que esto es un trabajo maravilloso. Dele con los equipos. Seguro. Y estamos presentando con la universidad. ¿Qué es eso? Corrientes en el siglo XX, claves para entender nuestra historia. Manual para la escuela secundaria. Espera, léeme de vuelta. Corrientes en el siglo XX. Corrientes en el siglo XX, claves para entender nuestra historia. Manual para la escuela secundaria. Esto lo hacemos junto a la universidad. ¿En qué consiste ese libro? Es toda la historia. ¿La historia de qué? La historia de Corrientes. La historia de Corrientes. Porque eran lugares que no teníamos, no se estudiaba. Yo un día me acuerdo en mi casa estaba... no era ministra, nada, ni estaba en el gobierno. Y una de las personas que escribe acá, María del Mar, Solís, le habían hecho una entrevista bueno, y le estaban haciendo, ella escribe también un artículo, un capítulo, perdón. Y ella decía que no se enseñaba la historia de geografía de Corrientes, no había dentro de los diseños curriculares. Cuando yo llegué, no puede ser que no sea geografía. Historia y geografía corriente. Pues historia argentina. ¿Puede servir de material educativo en las escuelas? Totalmente. Perdón, pero si no sabían dónde estaba... Perdón, hace unos años atrás, cuando allá te estoy hablando, me fui a Colonia Carlos Pellegrini, no estaba la zona de esteros que tenemos, no estaban en la geografía de Corrientes. Y somos un caudal en los esteros de Liberá impresionante. Yo tengo una historia riquísima.
Nosotros tenemos que ser agrandados con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con el guaraní. Pusimos por primera vez profesorado guaraní. Y tiene que ser, tenemos que ir reivindicando eso que tienen, que desde muy pequeño hablan y después lo dejan. Así que estamos presentando el próximo miércoles, no el próximo. El miércoles. Esto lo hace con la UNE. Esto lo hago con la UNE, sí. Dice Jenny, la gestión de Praxedes fue excelente. Espero que la persona que elijan como ministro o ministra esté a la altura de la gestión que se va. Dice Jenny. Y la gente te quiere, ¿eh? Yo siento mucho aprecio. Acá me escribe una maestra del EducaPlay, que fue un placer, y que esperan que esto no se termine. El EducaPlay ha sido un antes y un después. Totalmente. Eso tiene que seguir escalando, digo yo. Y lo van a hacer conmigo o sinmigo, como dicen. Conmigo o sinmigo. Tiene que seguir porque nos exige la sociedad. Cómo cambiar el método de la matemática, cómo seguir con alfabetización. Se te llenan los ojos de lágrimas. ¿Es porque vos estás percibiendo el fin de un ciclo? ¿Porque crees que se termina una etapa junto a Gustavo Valdés? ¿Por qué estás así tan Porque yo creo que, porque yo soy una apasionada del trabajo. Pero eso está mal también. Hay que disfrutar el ocio, le digo yo. Hay que saber vivir el ocio. Yo se lo digo a los chicos, aprendan a estar de balde, como dicen los psiquiatras. Sí, qué terrible que ¿no eso a mí me pasa igual. ¿No es cierto? Yo soy una persona que está todo el día trabajando. Sí. Todo el día, ¿eh? Y encima vivo sola. Así que, ¿qué pueden pensar esta cabeza? Todo el tiempo. Todo el día. Ustedes no van a creer que he escrito mensaje a las 4 de la mañana a los equipos por ahí, porque yo les decía, no me contesten, pero que he escrito a primera hora. Porque yo sabía que había algún artículo que nos iba a impactar dentro. Y la persona que así muy creadora, ¿viste? Permanentemente, a ver qué hago mañana, qué sé yo vengo todos los días. Yo soy de territorio, de estar en la oficina. No me van a encontrar nunca en otro lugar que no sea ese. Hay gente que cree que vos sos la mejor ministra que tuvo Corrientes. Ojalá. Bueno, vamos a ver qué pasa, no está decidido. Gracias, Praxedes. No, gracias a ustedes, muchas gracias. La ministra de Educación, Praxedes Itatí López, estuvo con nosotros.